22 de marzo, San Nicolás Owen, mártir. Posiblemente nadie contribuyó más a conservar la religión católica en Inglaterra durante la época de persecución que un humilde artesano llamado Nicolás Owen, quien durante el reinado de Jaime I salvó la vida de muchos sacerdotes gracias a su extraordinaria habilidad para encontrarles escondites. Se sabe muy poco de su niñez y familia. Nace en Oxford. Su padre es Walter Owen, un carpintero nombrado en los registros de la ciudad. Toda la familia Owen, con el ejemplo del padre, mantiene incólume la fe y se consagra enteramente a ella en medio de la reforma iniciada por Enrique Boijono y de las persecuciones que ésta traería como consecuencia. Enrique, el hermano mayor, después de aprendido el oficio de impresor, se dedica al peligroso comercio de editar y distribuir los libros católicos. Desde 1595 a 1601, en Northamptonshire, dirige la editorial que tiene como logotipo el de impreso en Amberes. Sus hermanos Walter y John reciben la ordenación sacerdotal en el célebre colegio de Douai del continente. Nicolás aprendería el oficio de constructor. Era conocido familiarmente como Pequeño Juan y Pequeño Miguel, y también se hacía pasar con los nombres de Andrews y Draper. Sintetizando archivos contemporáneos, el padre Tanner decía acerca de él: un gran siervo de Dios en un cuerpo diminuto. Eso era Nicolás Ordoneus, u Owen, quien pasó 18 años de su vida con los padres Henry Garnet y John Gerard, como el más fiel y útil de los servidores. Aunque nació en Inglaterra en una época licenciosa, llevó una vida inocente, sin que lo tentaran los halagos del mundo. Su confesor, quien lo había conocido desde su infancia, asegura solemnemente que conservó su inocencia bautismal, sin mancilla, hasta la muerte. Con destreza incomparable, sabía cómo encontrar lugares seguros para los sacerdotes perseguidos, en pasajes subterráneos, entre paredes y en lugares recónditos. Pero no se conformaba con descubrir el escondite, sino que se las ingeniaba para disimularlo también, que nadie habría podido hallarlo. Con su habilidad de albañil, cambiaba de sitio las entradas o las hacía aparecer como algo muy diferente a lo que eran. Él solo trabajaba en esas complicadas obras, perforando gruesos muros, excavando profundos fosos, en una tarea que requería brazos más fuertes que los de un cuerpo tan diminuto, que le valiera el apodo de Pequeño Juan. Además, sabía guardar el secreto y jamás descubrió a nadie alguno de sus escondites. Gracias a él, muchos sacerdotes se salvaron de la furia de sus perseguidores, y sería difícil encontrar alguno que, en una u otra ocasión, no se haya salvado en los escondites de Owen. Esto redundó en beneficio de todos los católicos, cuyo progreso en la virtud y acceso a los sacramentos se debieron a él. El inusitado éxito en la construcción de estos escondites parecía una recompensa del cielo a la piedad de Nicolás, puesto que infaliblemente comenzaba su trabajo recibiendo la Sagrada Eucaristía, y durante la labor oraba sin cesar y ofrecía únicamente a Dios la obra terminada, sin aceptar otra recompensa que el mérito de la caridad y el consuelo de haber trabajado por el bien de los católicos. Cuando hacía ya algunos años que prestaba esos servicios, el padre Garnet lo admitió en la Compañía de Jesús por el año de 1580. Nicolás fue el primer inglés entre los hermanos legos, aunque por razones obvias, su relación con la orden se guardó en secreto. Owen se hallaba con el padre Gerard cuando, por la delación de un traidor desconocido, fueron aprehendidos, el día de San Jorge de 1594. Nicolás fue encarcelado en el Counter y sometido a torturas terribles para forzarlo a que revelara los nombres de los demás católicos. Tanto él como el hermano Richard Fulwood fueron colgados por los brazos, de unas argollas de hierro y con pesas atadas a los pies, durante horas. Aquel era el tormento llamado Topcliffe, que también le fue aplicado al padre Southwell. No lograron obtener información de ninguno de los dos prisioneros y Nicolás fue puesto en libertad, mediante una suma de dinero que pagó un caballero católico, porque según testimonio del padre Gerard,
Sus servicios como inventor de escondites para los sacerdotes eran indispensables para ellos y muchos otros. Pronto demostró Nicolás que podía hacer algo más que esconder católicos. Podía sacarlos de la prisión. En efecto, la maravillosa escapatoria del padre Gerard de la Torre de Londres fue organizada por Owen, aunque la realizaron los hermanos Fulwood y Lily, quienes eran menos conocidos de los carceleros. El propio Owen los esperaba con caballos en un sitio determinado. El padre Gerard, en su narración, dice: «Después de pisar tierra, Richard Fulwood y yo fuimos a una casa que el padre Garnet tenía en los suburbios, y ahí, el pequeño Juan y yo, poco antes del anochecer, montamos los caballos que él tenía preparados para el caso y partimos al galope en busca del padre Garnet, que entonces se hallaba en el campo a corta distancia». El padre Gerard también menciona el hecho de que Owen escapara milagrosamente, cuando fue prestado por Garnet para que construyera escondites en una casa nueva que Gerard había tomado y que estaba a punto de ocupar. Se habían hecho sospechosos y la casa estaba vigilada, pero la casa era tan grande que aunque tenían un cuerpo de espías numeroso, no podían rodearla completamente, ni guardar todas las salidas tan estrechamente, que el pequeño Juan no pudiera ingeniárselas para huir sin peligro. Al fin, después de haber servido fielmente durante 20 años, Owen cayó una vez más en manos de sus enemigos, junto con los padres Garnet y Oldcorn. Salió voluntariamente del escondite en el cual se habían ocultado a fin de que lo capturaran, haciéndose pasar por sacerdote y salvando así las vidas de los padres, que eran más útiles a la iglesia. Fue aprehendido con el hermano Ralph Ashley, sirviente del padre Oldcorn. Al principio, se le permitió cierta libertad, bajo custodia, para que sus visitantes pudieran ser vistos. Pero la prudencia de Owen frustró las intenciones de sus aprehensores. Entonces fue enviado a la Torre de Londres, cuyo carcelero, Wade, profesaba un odio fanático hacia la fe católica. Wade mantuvo a su víctima colgado, día tras día, a veces durante 6 horas seguidas, a pesar de que Owen se encontraba enfermo y tenía una hernia, la cual le ceñían con una banda de acero. Owen rehusó firmemente contestar a las preguntas de Wade y afirmó que únicamente hablaría a Dios, invocando la ayuda de Jesús y de María. Al fin, el prolongado esfuerzo a que fue sometido estiró tanto el cuerpo del mártir que sus entrañas se rompieron en forma espantosa. La banda de acero rasgó y ensanchó la herida, y en medio de terrible agonía, el hermano Nicolás pasó a recibir su recompensa eterna. Se hicieron intentos para vilipendiarlo y atribuir su muerte al suicidio, pero su valor era conocido demasiado bien, y la calumnia no fue aceptada. Una prueba de la que solo pudo disponerse recientemente se halla en el informe del embajador veneciano, Giustiniani, quien, el 13 de marzo de 1606, escribió a su gobernador en la forma siguiente: la parte que se encuentra entre paréntesis está en clave. Debo añadir que mientras el rey, Jaime, me hablaba, mencionó que la noche anterior, uno de los jesuitas, a quien remordía la conciencia por sus pecados, se había hecho 2 heridas en el cuerpo con una navaja. Cuando los guardias acudieron atraídos por los gritos, lo encontraron aún vivo. Confesó haber tomado parte en el complot, a sugestión de su provincial, Garnet, y ahora, reconociendo su crimen, había resuelto suicidarse y escapar así de morir colgado, como merecía. La opinión pública, no obstante, sostiene que murió por las torturas que le infligieron, las cuales eran tan severas que le privaban no solo de su fuerza, sino de mover cualquier parte de su cuerpo, de modo que consideran inverosímil que haya sido capaz de acuchillarse, especialmente con una navaja sin filo, como ellos alegan. Se cree que no confesó nada, pero que estando ya muerto, hayan engañado al rey publicando esta versión, para excitar en él y en todo el mundo la mayor animadversión hacia los católicos y hacer más ominoso el caso de su compañero el provincial.
La afirmación del rey Jaime de que el hermano Owen, en su agonía, confesó haber tomado parte en el complot a su gestión de su provincial, es no solo sumamente improbable en sí, sino que se contradice por el hecho de que ni siquiera se haya mencionado tal confesión en el juicio que se le siguió a Garnet. El padre Gerard escribía del hermano Owen: «Realmente pienso que ningún hombre haya hecho más bien a todos los que trabajamos en la viña inglesa. Desde un principio, tuvo la oportunidad inmediata de salvar las vidas de cientos de personas, tanto eclesiásticos como seglares, así como los bienes de estos, que se habrían confiscado y perdido muchas veces si los sacerdotes, en ocasiones hasta 5 o 6 al mismo tiempo, hubieran sido encontrados en sus casas, de las cuales escaparon, no en una, sino en múltiples ocasiones, no obstante que una misma casa era objeto de diversos registros. Yo mismo fui uno de los 7 que escaparon de ese peligro una vez, gracias a un lugar secreto que él hizo. Ya podemos imaginarnos cuántos sacerdotes habrán sido los que este hombre salvó con su esfuerzo, durante 17 años, en todos los condados y en las principales casas católicas de Inglaterra. Nicolás fue canonizado el 25 de octubre de 1970 por el Papa Pablo VI, en la ceremonia de canonización de 40 mártires de Inglaterra y Gales. He aquí algunas palabras pronunciadas por el Santo Padre, en aquella ocasión tan importante para toda la Iglesia, y muy en especial para Inglaterra. La Iglesia de Cristo nació del sacrificio de Cristo en la cruz, y sigue creciendo y desarrollándose en virtud del amor heroico de sus hijos más auténticos. Semen est sanguis Christianorum. Tertuliano, Apologética, como el derramamiento de la sangre de Cristo. Así la ofrenda que los mártires hacen de su vida se convierte, en virtud de su unión con el sacrificio de Cristo, en fuente de vida y de fecundidad espiritual para la Iglesia y para el mundo entero. Por eso, nos recuerda la Constitución Lumen Gentium, el martirio, con el que el discípulo se asemeja al Maestro que acepta libremente la muerte por la salud del mundo y se conforma con él en el derramamiento de sangre. Es estimado por la Iglesia como un don excepcional y una prueba suprema de caridad. Mucho se ha dicho y escrito sobre ese ser misterioso que es el hombre, sobre los recursos de su genio, capaz de penetrar en los secretos del universo y someter las cosas materiales utilizándolas para sus fines, sobre la grandeza del espíritu humano que se manifiesta en las admirables obras de la ciencia y el arte, sobre su nobleza y su debilidad, sobre sus triunfos y sus miserias. Pero lo que caracteriza al hombre, lo más íntimo de su ser y de su personalidad, es la capacidad de amar hasta el fondo, de darse con ese amor que es más fuerte que la muerte y que se prolonga hasta la eternidad. La Iglesia y el mundo de hoy tienen gran necesidad de tales hombres y mujeres, de toda condición y estado de vida, sacerdotes, religiosos y laicos, porque solo personas de tal estatura y de tal santidad serán capaces de cambiar nuestro mundo atormentado y de darle, junto con la paz, esa orientación espiritual y verdaderamente cristiana que todo hombre anhela íntimamente, incluso a veces sin darse cuenta, y que tanto necesitamos todos. Que nuestra gratitud se eleve a Dios por haber querido, en su bondad providente, suscitar a estos santos mártires, cuya laboriosidad y sacrificio han contribuido a la conservación de la fe católica en Inglaterra y Gales. Que el Señor siga suscitando en la Iglesia laicos, religiosos y sacerdotes dignos emuladores de estos heraldos de la fe. Pablo VI, Papa, homilía en la canonización de 40 mártires de Inglaterra y Gales, domingo 25 de octubre de 1970.